El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó Jesús a un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar a la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces al joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miren, hijos, hoy este joven se presenta delante de Jesús para hacerle la pregunta de qué necesita para entrar al reino de los cielos. La primera respuesta de nuestro Señor es una respuesta que va al deberismo, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues lo que se supone que tenemos que hacer delante de las personas. Y si tú te das cuenta, lo que él está diciendo es una situación que debe hacer hasta con el otro. Hasta el último da el primer mandamiento, pero no lo da como debe ser, sino dice: ámate a ti mismo y ama al prójimo. No dice: amarás a Dios, ¿sí? ¿Por qué excluye a Dios? Porque el primer paso para encontrarnos con Dios es con el prójimo. Jamás se va a dar otra situación así. Hay algunas personas que dicen: es que primero tienes que amar a Dios. Sí, primero tienes que amar a Dios, pero no conoces a Dios luego. ¿Qué es lo que conoces? El hecho del ser humano. Entonces, cuando nosotros queremos entender que hay que amar, lo primero que debes hacer es ver cómo estás amando a los demás y cómo te amas a ti mismo. Y en esa situación tenemos que ver los deberes que tenemos que hacer ante los demás. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Por ejemplo, hay personas que dicen: es que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a ser buenos? Pues ve cómo eres bueno con tus hijos, ve cómo eres bueno con tu esposo, con tu esposa, ve cómo eres en esa situación, el encontrarte con los demás. Es que yo hago mucha oración, de nada te va a servir. Y en esa parte, hijos, cuando no estamos haciendo las cosas bien, cuando no estamos realizando las cosas bien, lógicamente vamos a empezar a tener una situación que cuando el Señor nos pida un poquito más, no lo vamos a querer hacer, porque no estamos haciendo lo que nos corresponde, simplemente estamos haciendo lo que nosotros queremos, lo que yo deseo, lo que yo quiero, ¿sí? Por eso en esa situación, hijos, tenemos que empezar a vivir la primera parte del mandamiento, que es la primera parte, el hecho de saber que no tenemos que hacer muchas cosas, pero sí tenemos que hacer lo contrario. Los mandamientos, cuando se entregaron, no eran negativos en un inicio, sino eran positivos, ¿sí? Era sí a la vida, ¿sí? Sí a que tú empieces a decir la verdad. Padre, ¿por qué se empezó a ser negativo? Porque cuando una persona recibe mucho, sí, no está acostumbrado a recibirlo, ¿sí? Porque lo primero que hace es empezar a crear su propia situación de soberbia y hacer lo que se les antoje. Por eso el mismo pueblo judío empezó a poner límites. ¿Cómo pones un límite? A través de un no. Por eso, no matarás, no harás esto. Pero muchas veces nos quedamos en ese límite, no vamos más allá. Por ejemplo, cuando dice no mentirás, ¿qué sería lo positivo de no mentir? Sí, decirlo. Oigan, y porque muchas veces le tenemos miedo a la verdad. Es curioso, estamos a los contactos. Debes de empezar a decir: es que le tengo más miedo a mentir. Nuestra situación es: tengo más miedo a hablar. Por ejemplo, cuando alguien hace una tontería, cuando alguien ya sabe que hizo algo que no está bien, un niño, que sabe que no hizo las cosas bien,
¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la primera tendencia que tiene? ¿A mentir o a decir la verdad? A mentir. Ok, hijos, muchos de nosotros eso es lo que hemos enseñado a los demás. El problema es que no hemos sido positivos ante los demás. Y yo quiero preguntarte, cuando alguien te diga la verdad, ¿tú qué harías? Si tú supieras que alguien te está mintiendo y te dice la verdad, ¿qué harías? Hay jóvenes que cuando rompen sus relaciones dicen, ay, es que yo lo que quería es que me dijeran la verdad y yo hubiera hecho todo. Eres un mentiroso. Porque cuando nosotros estamos en esta situación, lo primero que hacemos es ser negativos continuamente. Y ellos sí ponen el ejemplo de no mentir, pero ponen todo sentido. Continuamente hemos elegido más la situación negativa que la situación positiva. No hemos querido dar vida, por ejemplo, el no matar, lo contrario es dar vida. Y continuamente tenemos miedo a vivir. Tenemos miedo a hacer cosas diferentes, tenemos miedo a tener reglas, tenemos miedo a ponernos límites para poder ser más felices, tenemos miedo a hacer esas circunstancias. Continuamente nos quedamos en el negativo. Por eso, cuando llega este joven y le dice, es que yo ya vivo todo eso, el Señor le dice, órale, pues ya lo estás viviendo, ya estás en el rasgo positivo, ve y vende todo lo que tienes. ¿Qué sucede con el joven? Estaba triste. Hijos, todos vivimos en ese rango negativo. Por ejemplo, hay personas que llegan y hace poquito llegaba un joven y me decía, padre, usted dice que el dinero no es todo, en la vida no es todo el dinero. No, sí, yo lo he dicho muchas veces. El dinero en el Evangelio nos dice, se usa para ser amigos, ¿sí? No interesados, sino situaciones donde nosotros debemos entender que no es un fin, es un medio para estar contentos, para estar bien, para estar a gusto. Pero que si eso te está llevando a la comodidad, no debes usarlo. Y eso es claro. Pero si de repente muchos de nosotros empezamos, ay, es que tenemos esas necesidades, es que tenemos otras cosas. A ver, vamos estableciendo. Tú has comido el día de hoy, has desayunado, has cenado. Entonces significa que no tienes esa necesidad. Muchas veces nosotros, hijos, al seguir creándonos cosas negativas en nuestra mente, lo único que hacemos es empezar a sabotearnos en nuestra vida. Y de vez de empezar a liberarnos, de vez de empezar a ser plenos, lo único que hacemos es seguir viviendo en el negativo. Y hay muchas personas, o muchos de nosotros, que en vez de ser, encontrar el sentido de lo que nos está diciendo, vive positivamente, haz las cosas que tienes que hacer, todo eso es el amalgama grande que tienes, seguimos quedando en esto, en lo negativo. Si por ejemplo otro mandamiento, el de la pureza. Padre, es que no tenemos que ver cosas que nos hagan mal, no veas eso. Pero oye, ¿tú sabes cosas que sí te hacen bien? ¿Te acostumbras a ver cosas que te ayuden? Un libro, una buena película, algo que te ayude a que hagas cosas buenas. Muchos van a decir, padre, eso me aburre. Entonces no, lo que quieres es seguir estando en eso. Por eso, muchas veces nosotros, hijos, al quedarnos en lo negativo, lo único que hacemos es empezar a limitar la gloria de Dios. En vez de empezar a vivir en todo lo positivo, siempre queremos estar en lo negativo y ahí movernos en lo negativo, cuando en realidad tenemos muchas cosas muy buenas. Y tendríamos que empezar a ver todo eso. Tendríamos que empezar a ver todas esas circunstancias para así poder empezar a ser felices y que si en algún momento el Señor nos dice, adelante, te pido esto, nosotros tengamos la capacidad de decir, claro que sí, porque yo siento que pierdo poquito, pero gano mucho. El problema de muchos de nosotros es que seguimos creyendo que lo poquito es lo que vamos a perder. Por ejemplo, ahí te va alguien que continuamente está mintiendo, alguien que continuamente está haciendo mentiras. Lo que va a perder piensa que es mucho, cuando en realidad lo que va a perder es poco comparado a la verdad y en la paz y la tranquilidad que va a tener. El problema es que sigue enfocándose en lo poquito. Y al enfocarse en lo poquito, debes de ver lo grandioso que va a ser el vivir en esa paz, sigue estando en. Entonces nosotros tendríamos que empezar a cambiar nuestra forma de ver y empezar a ver las cosas positivas que nos ofrece Dios, que está viendo o no. Ánimo, pues. Hay que echarle ganas a Dios. Que el Señor nos dé su paz y la vida. Así sea.